Casi al final del arco de la vida de los herreros, vemos que el sol está a punto de aparecer en su totalidad. Tanjiro está desesperado. Tiene que matar al demonio antes de que se escape, pero eso implicaría dejar de proteger a su hermana de los rayos del sol. Nezuko capta esto rápido, y en un acto de nobleza pura y sacrificio, lanza a su hermano para que pueda atacar al enemigo, a cambio de su propia vida. Tanjiro, con la ira y dolor de haber perdido a su única motivación, se lanza contra el demonio y logra derrotarlo, pero es tarde. Nezuko ya había sido incinerada, ya no había nada que hacer. Se había extinto su única motivación para pelear. Lo había perdido. Hijo de perra, aún sigues con vida. Debo reconocer que sí me dio un buen susto esta escena, aunque pequé un poco de ingenuo, pero predeciblemente lo logra. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿No que el punto débil de los demonios era la luz del sol? Muchos de ustedes me han dejado comentarios intentando justificar este inédito hecho, y en este video trataremos de darle una respuesta a esta incógnita. ¿Por qué Nezuko sobrevivió al sol? Bien, primero veamos la explicación que nos da el manga. Tamayo nos lanza dos datos interesantes. Ella nos explica que la sangre de Nezuko es diferente al de los demás demonios, porque sufre de constantes cambios, ya que sus componentes se transforman en un corto periodo de tiempo. Entonces, podemos confirmar que su sangre es única en comparación a la de los demás demonios. Esta sangre también es capaz de curar a los humanos que fueron convertidos en demonios, como nos lo muestran en este mismo capítulo, donde vemos que el tipo que había sido infectado por la sangre de Muzan logró ser curado gracias a la sangre del demonio carmesí. Entonces, ¿eso quiere decir que solo gracias a su sangre Nezuko logró dominar el sol? Sí y no. 50-50. Como también nos comenta Tamayo, existe algo muy dentro de ella que prioriza incluso más que el deseo de volver a ser humana. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí cabe resaltar que Urokodaki le hizo una especie de lavado de cerebro para que ella pueda proteger a los humanos y acabar con los demonios. Por lo que esto sugiere que si tal vez Urokodaki no hubiera influido en las ideas de Nezuko, el demonio del fuego carmesí probablemente no hubiese dominado el sol. Lo menciono porque es un dato que no hay que pasar desapercibido, y ya verán por qué. Entonces, juntando estas dos cosas, obtienes un demonio atípico, una anomalía nunca vista desde que apareció el primer demonio en la Tierra. Aunque claro, también cabe aclarar que esta ventaja tiene sus consecuencias, ya que vemos a una Nezuko no muy estable, incapaz de pensar o decir una oración completa por sí misma. Incluso está aún más inestable que cuando estaba en demonio, ya que ahí al menos tenía sus ideales claros, pero cuando domina el sol, pierde la noción de las cosas. El manga ya nos venía anticipando que Nezuko se distanciaba de los demás demonios. Una de las características más obvias es su arte de sangre demoníaca, la sangre explosiva. Mientras esta técnica tiene la capacidad de herir a los demonios, a los seres humanos les cura del veneno del demonio, veneno que no dispone de un antídoto. Solamente la sangre de Nezuko puede curarla. De paso que también cura las heridas. Otro dato es que ella solo necesita dormir para recomponer sus energías, a diferencia de los demás demonios que sí o sí deben comer para satisfacerse. Y no solo que duerme y recompone su energía, sino que poco a poco se hace más poderosa. Algunos de ustedes me dijeron que una posibilidad sería que Nezuko, al ser descendiente del primer cazador, o sea Yorishi, pudo dominar el sol. Y bueno, esto que acabo de decir es incorrecto, es falso. Yorishi nunca tuvo descendencia, porque le mataron al único crío que tenía. Nezuko y los demás miembros de la familia Kamado son descendientes de los tipos que Yorishi visitaba de vez en cuando. Es más, antes de que se confundan las cosas, no tiene nada que ver que Yorishi le ha enseñado a los Kamado la danza del dios del fuego.
no tiene nada que ver con el hecho de que Nezuko haya podido dominar el sol, por el simple hecho de que no lo vio, y aunque lo haya visto, no influiría en nada. Y por último, el hecho de que sea descendiente de los únicos herederos de este aliento tampoco influye. O sea, no tiene nada que ver. No sé qué tiene que ver francamente el culo con las pestañas. Y con esto ya respondimos la pregunta del video, que en resumen vendría a ser: ella cuenta con dos características especiales que la hacen distanciarse de los demás demonios: su sangre especial y su voluntad. Y esto hace que sea capaz de sobrevivir a los rayos del sol, o bueno, a dominar el sol, como quieran llamarlo. Pero hey, no te vayas, porque esto nos abre otra interrogante. ¿Cuál es la voluntad que la impulsa? Esa voluntad que menciona Tamayo, que está incluso por encima del deseo de volver a ser humana. ¿Cuál es? Yo tengo tres propuestas para resolver este interrogante: amor y lealtad hacia Tanjiro, juramento de no matar humanos y protegerlos, y sentido del deber. Pues creo que es un conjunto de todo, o más bien, las tres se complementan. Este es el más obvio de todos. Al ser Tanjiro su único familiar que le queda, evidentemente le va a jurar lealtad hasta el final de los tiempos. Esto se evidencia en la conocida escena donde ella pone todo su cuerpo para proteger a Tanjiro de las telarañas de Rui. Pero bueno, ese es un dato pues obvio porque es el único familiar que le queda. ¿Se acuerdan del lavado de cerebro que le hizo Urokodaki? Bien, si no fuese por eso, probablemente ella no tendría este deber bien presente, y podríamos decir que es el motor que le impulsa a seguir adelante, y sobre todo evitar convertirse en caníbal. La prueba más honorable de este es en el mismo arco de la Vía de los Herreros, donde lanza a su hermano para que pueda matar al demonio de una vez, ya que este se estaba dirigiendo hacia unos herreros de por ahí, sin importarle lo que pasaría a ella misma. Y el tercero vendría a ser el sentido del deber. Como sabemos de antemano, Tanjiro, incluso antes de convertirse en cazador, era excesivamente amable con la gente que lo rodea. Esta característica es también adoptada por Nezuko, esto confirmado por el fanbook, en donde nos mencionan que es una niña con un sentido del deber tan sólido como el de su hermano mayor. Entonces podemos decir que cuando Tanjiro se compromete a defender a la humanidad, Nezuko también adopta estos ideales, pero he ahí el detalle. El motivo principal para que Tanjiro se uniera a la organización de cazadores de demonios es para devolver a Nezuko a como era antes, un humano. Aunque para mí, ni Nezuko ni los demás demonios que nos presentaron a lo largo de la historia dejaron de ser seres humanos como tal. Esta idea ya la tocaré cuando hable acerca de los demonios. Bien, este motivo que prioriza Tanjiro no lo prioriza Nezuko. No digo que no lo tenga en cuenta o que no le importe, simplemente que, a diferencia de Tanjiro, Nezuko no lo prioriza como él. Su sentido del deber va por otro lado. Ella prioriza, más que su deseo de volver a ser humana, el bienestar de los seres humanos, de las buenas personas que han sufrido mucho por culpa del primer demonio. Esto explica de mejor manera lo que nos comentó Tamayo, y ella siente que es su deber protegerlos a todos y cada uno para que así no sufran más de lo que ya sufrieron. Es por eso que no le importó quemarse con tal de salvar a esos tres insignificantes herreros, que anda a saber por qué estaban ahí, porque bien pudieron dejarlos ahí. Después de todo, la luna de todas maneras iba a carbonizarse, pero Tanjiro, y sobre todo Nezuko, no lo querían así, no son así. Por lo que podemos decir que este tercero se complementa con los dos anteriores mencionados, priorizando este segundo, y este a su vez complementándose con el primero, ya que por todo lo anterior explicado, ella nunca dejaría que su hermano muriera. Bien, entonces llegamos a la siguiente conclusión. Nezuko logró dominar el sol gracias a dos factores: su sangre especial y su voluntad, su motivación para seguir adelante. Esta motivación la hemos dividido en tres y va de esta forma.
Ella, al tener un sentido del deber igual de sólido que el de su hermano Tanjiro, prioriza su juramento de proteger a la humanidad y enfrentar a los demonios sin piedad alguna. Y esto obviamente incluye al joven Kamado, quien lo protegerá hasta el fin de los tiempos. Como hemos visto y desglosado en este video, el hecho de que Nezuko haya sobrevivido al sol y al ser el demonio elegido, no creo que sea una conveniencia del guión, pues las pistas están desde el primer capítulo hasta este suceso trascendental del manga. A pesar de eso, hay dos cosas que no me gustaron del todo. El primero es el tremendo clickbait por parte de Koyohara. O sea, qué necesidad de mostrarnos al demonio carmesí con quemaduras graves y segundo después nos las muestran vivite coleando. Esto pues es una estrategia un poco sucia por parte de los autores para generar tensión en los espectadores. Pero en el caso del demonio carmesí no es incoherente del todo por lo ya explicado, pero sí me hace ruido que clickbaitearnos innecesariamente de esta forma. Porque siendo honestos, gente, Nezuko no podía morir tan temprano en la obra, porque Tanjiro ya no tendría motivación ni siquiera de vivir. Esto lo vimos cuando murió Rengoku. El tipo le tomó días recomponerse. Ahora imagínense si su único motor de vida deja de existir. Junta esto con todo lo que he explicado, termina siendo casi hasta irreal pensar en la muerte de Nezuko. Y por eso mismo me hace ruido que nos hayan clickbaiteado de esa manera. Y el segundo, y es el mayor conflicto que me genera, es que no debieron explicarlo junto al lirio azul. En el capítulo 127, que es cuando pasa todo lo de Nezuko, es el mismo donde nos revelan cómo Muzan adquirió sus poderes. En el video del lirio azul ya había mencionado algo parecido. El principal problema de este evento es que solamente fue usado para un trasfondo muy simple y bastante flojo a mi parecer, en comparación al dominio del sol de Nezuko. Si no me creen, lean el capítulo donde el tema del lirio azul es tocado casi que con pinzas, mientras que Nezuko se llevó todos los reflectores, y eso para mí no estuvo bien, porque no es que un elemento narrativo sea más importante que el otro, al contrario, ambos elementos deberían tener el mismo peso en la obra, la planta que dio origen al primer demonio en la Tierra, y el primer demonio que se tiene registro que logró sobrevivir el sol. Lo que debieron hacer con el libro azul es hacer lo mismo que hicieron cuando nos contaron el tema de Yorishi, dedicarle un capítulo entero para que nos logren explicar más detalladamente muchas cosas que quedaron al aire. Pero bueno, es solo una opinión que dejo ahí.